porque la vamos a tener de hoy en adelante para siempre. Van a ser las que más se usen. Ahí está. Listo. Ok, O sea, acá podemos todavía empezar. falta. ¿Sí? Ya me Sí, apareció. adelante, hermano. Buenas noches. Ok. Karen, buenas noches. Sí, Bienvenidos a todos nuestros amigos y amigas a aire, hermano. nuestra reunión semanal de Alimento Espiritual en Cristo. Esta noche vamos a tratar el tema el don de profecía. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del don de profecía? Hay una gran cantidad de opiniones acerca de los profetas y las profecías, pero nosotros vamos esta noche a analizarlo siempre con el respaldo bíblico y eminentemente bíblico. Bien, vamos entonces a empezar nuestra reunión de esta noche y vamos a solicitar, a pedir, invitar también la participación del Espíritu Santo para que esta reunión sea bendecida por Él y dirigida por Él también. Oramos. Padre querido, gracias porque tú nos adoptas como hijos tuyos. Gracias, hermano Jesús, porque tu sacrificio ha hecho posible que nosotros podamos conocer a profundidad tu palabra y también tener como objetivo pertenecer a tu reino. Gracias, Santo Espíritu, porque tú haces posible nuestra transformación. Has hecho posible de que la palabra de Dios sea conocida y reconocida en todo el planeta. Has inspirado a los hombres que a través de ellos llegó la palabra hasta nosotros. Esta noche pedimos que nos ayudes a entenderla, que nos bendigas y nos acompañes. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Bien, vamos entonces a ver nuestra ayuda del PowerPoint con el tema el don de profecía. Cuando hablamos del don de profecía, obviamente nos estamos también dirigiendo o tratando de entender a los profetas, porque, porque el don de profecía Dios se los da a algunas personas especiales, llamados profetas. ¿Quién es un profeta? Es una persona que Dios escoge para transmitirle sus mensajes que deben ser entregados a la población, a su pueblo, pero no solamente a su pueblo, sino a toda la población en general, a la población mundial, a través de todos los tiempos de la historia. Entonces Dios escogió profetas, hombres y mujeres, o en otras palabras, profetas y profetisas, que fueron los encargados de entregar los mensajes divinos al pueblo de Dios y por su intermedio a toda la población del mundo. Vuelvo a repetir, a través de toda la historia. Entonces, a eso se le llama el don de profecía. Hombres y mujeres que recibieron este don. En el pasado, se conocía a los profetas como a las personas escogidas por Dios para entregar el mensaje de Dios hacia la humanidad. Esos mensajes eran directamente entregados por boca de los profetas, los mensajes de Dios. También eran escritos, ¿no? Dios se comunicaba con los profetas a través de tres formas. Lo vamos a ver más adelante, pero lo menciono ahora también. Lo hacía de manera directa, lo hacía a través de sueños y a través de visiones. Esas son las tres formas principales en que Dios entrega su palabra. La forma directa, obviamente, un ejemplo personal era el de Moisés. Moisés hablaba directamente con Dios. Dios hablaba directamente con Moisés.
Después de Moisés no hubo ninguna otra persona que hablara directamente, cara a cara, como se dice, con Dios, ¿no? Dios ya después de Moisés dirigía sus mensajes a través de visiones o a través de sueños, ¿no? A través de visiones, por ejemplo, el profeta Isaías, o a través de sueños, ¿no? O a través de visiones también el profeta Daniel, ¿no? Y en el Nuevo Testamento podemos ver el caso de Juan, ¿no? A través de sueños tenemos varios profetas, ¿no? Profetas como Malaquías, Amós, Ezequías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también algunos reyes profetizaron, ¿no? Podemos ver al rey Saúl, por ejemplo, que profetizó mucho antes de que se rebelara contra Dios. También al rey Salomón, ¿no? Tuvo sueños proféticos. Entonces, el don de profecía está dado a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, a través de toda la historia. Entonces, ¿a quién revela Dios sus designios? El libro de Amós, el profeta menor, como se le conoce, Amós, en el capítulo 3, el verso 7, dice, ¿no? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. O sea, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, los seguidores obedientes de Cristo, no van a vivir en la ignorancia. Ellos van a saber lo que Dios quiere de ellos, lo que Dios tiene preparado para ellos y lo que va a acontecer en el futuro, ¿no? El profeta, como decía hace un momento, no solamente transfiere los mensajes de Dios hacia la humanidad, sino que también va a decir cosas que van a suceder en el futuro, mensajes de Dios que van a acontecer en el futuro. Pueden ser en el futuro inmediato o en el futuro de mediano plazo o en el futuro de largo plazo, ¿no? Un profeta que decía profecías de corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, son Isaías, Ezequías y también Daniel. Una profecía de Daniel es la profecía de los 2300 días que inclusive toman nuestro tiempo actual. Esta profecía de Daniel de los 2300 días parte desde el, el año 457, cuando el rey persa da la orden de regreso de los exiliados de Jerusalén, que regresen a Jerusalén para reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo. El rey persa Atarjerjes, ¿no? Que fue después conquistado por los griegos. Esa profecía de los 2300 días que empieza el año 457 dura hasta nuestros días, ¿no? Y se conecta con las profecías del libro de Apocalipsis que fue escrito por Juan. Entonces, como podemos comprobar, Dios no hace nada sin antes advertir, dar a entender, dar a conocer a sus siervos los profetas y ellos a su vez se lo da a conocer a su pueblo. Entonces, Dios no hace, de acuerdo a las necesidades del pueblo de Dios, Dios no les oculta nada, les hace saber todo en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, la iglesia de Cristo, la iglesia actual, como estuvimos comentando en la última reunión que tuvimos, tiene todo el conocimiento profético para saber lo que va a acontecer en los últimos tiempos de la tierra, que ya estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos de la tierra. Estamos viviendo los tiempos previos a la parucía de Cristo, a la segunda venida de Cristo. Y todo eso ya está
escrito ya está dado a través de los profetas para todos los seguidores de Cristo, para la iglesia de estos últimos tiempos, como se le conoce con el nombre de la iglesia de la Odisea, ¿no? La séptima iglesia, como está escrito en el libro del Apocalipsis. Entonces podemos ver de que Dios no deja en la ignorancia ni en la oscuridad a sus hijos. Les da a saber cuáles son sus designios a través de los profetas. Por eso es que la Biblia se conoce como la palabra profética. Y dice en la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? A la cual Dios ha dado a los seres humanos y en la cual debemos de confiar. La Biblia es la palabra profética más segura, ¿no? Que Dios ha dado a todos sus seguidores para que estén advertidos de lo que va a pasar en sus vidas y de lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? El libro de Números, el capítulo 12, el verso 6, dice, el Señor, aquí está hablando Moisés, ¿no? El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo les hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Entonces, Dios utiliza a los profetas y les da su comunicación a través de visiones y a través de sueños, ¿no? Todos los profetas de la antigüedad, a excepción de Moisés, que recibía en vivo y en directo el mensaje divino, ¿no? Recibieron los mensajes divinos a través de sueños y a través de visiones. Entonces, ¿cómo se comunica Dios con los profetas? A través de sueños y a través de visiones. ¿Puede una mujer ser profetisa? Claro que sí, ¿no? Y tenemos varios ejemplos. Tenemos, por ejemplo, María, la hermana de Moisés. Ella era profetisa. Tenemos a Débora, ¿no? Una profetisa de la antigüedad también, en el tiempo de Israel. Tenemos a Ana, ¿no? La profetisa que tuvo en sus brazos a Jesús, ¿no? Y ella dijo, se ha cumplido la profecía, ¿no? Y anunció desde el templo y cuando salió del templo que había tenido en sus brazos al Salvador del mundo. Se había cumplido la profecía, ¿no? Ana. Y también tenemos uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva, en la iglesia cuando recién comenzó a formarse después de la ascensión de Cristo, las 4 hijas de Felipe. Felipe, el diácono, ese que fue arrebatado por el Espíritu y fue llevado para que le enseñe al etíope, ¿no? Entonces, las 4 hijas de Felipe eran profetisas, ¿no? Entonces podemos ver de que Dios no hace acepción de sexo en lo que respecta a buscar a personas para que se encarguen de entregar los mensajes a su pueblo, ¿no? Y en el libro de Joel, el capítulo 2, el verso 28, hay una declaración que el Espíritu Santo le hace a Joel, donde le dice, ¿no? Hablando del futuro, cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones, ¿no? Entonces dice que en los últimos tiempos de la tierra, previos a la segunda venida de Cristo, hombres y mujeres profetizarán, porque cuando dice Dios hablarán de parte mía, se está refiriendo a que Dios los está escogiendo como profetas y como profetistas. Entonces, hablarán de parte mía, profetizarán, eso es lo que quiere decir, ¿no? A los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. Inclusive también menciona en otra traducción, menciona que los niños profetizarán, ¿no? ¿Por qué?
porque Dios entregará su Santo Espíritu y ya estamos viviendo la era del Espíritu Santo, porque Cristo cuando ascendió al cielo, cuando regresó al cielo, después de 40 días, estuvo 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos, ¿no? Y les dijo, es necesario que yo me vaya, pero viene el otro consolador. Él les hablará de mí, Él les enseñará todas las cosas, ¿no? Entonces, el representante de Cristo en la tierra no es ningún ser humano, es el Espíritu. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les va a enseñar a toda la humanidad a través de las personas que escoja como profetas y como profetizas, ¿no? Dice en Joel 2:28, ¿no? Les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. Entonces, el Espíritu Santo va a escoger hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, para que se encarguen de entregar la palabra a la gran población que tiene actualmente este mundo. Este mundo tiene que recibir cada uno de las personas de este planeta en estos últimos tiempos, los 7.200 o 7.400 millones de personas que existen actualmente, tienen que recibir el mensaje de salvación, tienen que recibir el mensaje de Dios. Y Dios va a utilizar a hombres y mujeres, ancianos y niños y jóvenes para terminar la predicación de su palabra en este mundo. Entonces la palabra de Dios dice, y será predicado este evangelio a toda criatura, entonces vendrá el fin. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Karen, Ricardo, las personas que escuchan, mi persona también, estamos haciendo que la profecía se cumpla. Estamos utilizando la palabra profética para que llegue a la mayor cantidad de personas, de tal manera que se cumpla la profecía de dar el mensaje a toda persona para que nuestro hermano Jesús vuelva. Entonces, esta es una profecía que se va a cumplir, la predicación del mensaje de Cristo en todo el mundo, a todas las personas de este planeta. Nadie se quedará sin conocer el mensaje de salvación y la segunda venida de Cristo a esta tierra. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? O sea, la iglesia que Cristo organizó, ¿tuvo profetas? Claro que sí. Prueba de ello es la carta que escribe Pablo, la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, ¿no? Ya les mencioné que los primeros profetas de la iglesia primitiva, uno de ellos era Felipe, ¿no? Uno de los 7 diáconos. El otro también fue el otro de los diáconos que fueron escogidos, ¿no? Y que fue muerto a pedradas, ¿no? Pero Pablo, también profeta, ¿no? En la primera carta a los Corintios nos dice lo siguiente. Claro que el que dice esto es el Espíritu, ¿no? En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, o sea, enviados, ¿no? En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran la palabra y los que hablan en diversas lenguas, o sea, los que tienen el don de lenguas. Pero el don de lenguas para predicar, para que se les entienda. No está hablando un don de lenguas que no se entiende, ¿no? El don de lengua es para predicar y para que se entienda, porque hay cientos de idiomas y miles de dialectos. Esas personas tienen que escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Para eso es el don de lenguas. Como el día en que Pedro, en el pórtico del
del templo, habló, ¿no? Y ahí había una gran cantidad de personas que venían de todas partes del mundo conocido en ese tiempo y que hablaban diferentes idiomas. Entonces Pedro les hablaba en arameo, porque ese era el idioma en que él hablaba, pero todas las personas le escuchaban en su propio idioma. Entonces el don de lenguas es el mismo espíritu que hace que cada persona escuche en su propio idioma lo que una persona está hablando en un idioma diferente, ¿no? Pero es para que se entienda, no es para que no se entienda. Hay personas que dicen que hablan un idioma que nadie lo entiende. Ese no es un don de lenguas. El don de lenguas es para que se entienda el mensaje que están recibiendo. Entonces, prueba fehaciente de que la iglesia de Cristo tiene el espíritu de profecías es esta declaración en 1 Corintios 12, 28, ¿no? En segundo lugar, profetas. Pero los profetas no para que hablen lo que ellos quieren, sino para que hablen la palabra de Dios, enseñen la palabra de Dios, expliquen el mensaje de Dios. Para eso es un profeta. El profeta no habla lo que él quiere o lo que él pretende o lo que él le da la gana. No, el profeta habla el mensaje y explica el mensaje de Dios. Eso es un profeta, ¿no? Entonces, ¿tuvo profetas la iglesia primitiva? Claro que sí, claro que tuvo profetas. ¿Y la iglesia moderna tendrá profetas? Claro que sí, ¿no? Entonces, todo aquel que enseña la palabra de Dios y explica las profecías de Cristo, las profecías de la Biblia, entonces se constituye en un profeta, porque está ejerciendo el don profético y está explicando las profecías que Dios ha encargado que se enseñen a través de toda la historia. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo? En la última clase hablamos de la iglesia de Cristo y mencionamos que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, tiene el don de profecía. Y esa declaración está en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, el verso 17, dice lo siguiente. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Cuando dice dragón, se está refiriendo a Satanás. Y cuando habla de una mujer, se está refiriendo a la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces Satanás se enfureció contra la iglesia de Cristo y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia. Satanás sigue haciéndole la guerra a la iglesia de Cristo en todos los tiempos, a los descendientes de la iglesia de Cristo y también en los tiempos actuales. ¿Cuáles son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Cuando la palabra de Dios dice guardan, lo que está diciendo es lo que obedecen los mandamientos de Dios. Es verdad que toda la Biblia es mandato divino, es la ley de Dios, pero específicamente se está refiriendo a los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo obedece, guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La semana pasada explicamos qué cosa es el testimonio de Jesús y está en la misma Biblia. El capítulo 19 y el verso 10 de Apocalipsis dice lo siguiente, hablando del testimonio de Jesús. Juan explica, y yo caí ante sus pies para adorarlos. O sea, Juan se arrodilló para adorar al ángel. Pero el ángel le dijo, mira, no te arrodilles, no hagas eso, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes son tus hermanos? Los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, esa iglesia que se está todavía conformando y creciendo, ¿no? Y que está atrayendo a nuevos conversos, tiene dos características principales. Guarda los mandamientos de Dios, o sea, la ley de Dios, y tiene el espíritu de profecía. Esa es la iglesia verdadera.
si la iglesia de Cristo o cualquier iglesia que se autodenomine iglesia de Cristo tiene estos dos elementos que dice el Apocalipsis, entonces esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia de la profecía, esa es la iglesia que enseña las profecías. En otras palabras, esa es la iglesia profética de Cristo, porque Cristo es un profeta y a través de toda la historia ha utilizado profetas. Y en el tiempo moderno sigue utilizando profetas. Usa su palabra profética, que es la Biblia. Y la Biblia ha sido inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía. Y actualmente sigue la Iglesia de Cristo enseñando el Espíritu de la profecía. Entonces, esa es el don de profecía que tiene la iglesia y que Dios ha decidido darle ese don a su verdadera iglesia, a la iglesia de Cristo. Muy bien, entonces hasta aquí es la exposición de esta noche. Si hay preguntas al respecto, con mucho gusto la voy a absolver. Y si hay preguntas que alguno de los que nos escuchan o los que nos ven a través de la página Alimento Espiritual en Cristo no puede hacerla en este momento, por favor, hágala a través de la página y yo la voy a absolver y se las voy a responder a través de la página también. Bien, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, hermano Humberto. Aquí hay una preguntita. Acabas de decir, bueno, ante todo felicitaciones porque muy bonita la clase, ¿no? Muy ilustrativa. Gracias. Acabas de decir justamente lo que dice la Biblia, ¿no? Leyendo la Biblia aquí en Apocalipsis, que dice que, bueno, la iglesia verdadera es la que cumple los mandamientos y la que tiene el don de profecía, ¿no? Yes. Esos dos requisitos fundamentales. Dando una mirada nomás así, a grosso modo, a todas las iglesias que están en el mundo y que se multiplican cada vez más a raíz justamente de la reforma de Martín Lutero, podríamos decir de que podrían existir más de algunas iglesias que cumplen ese... la pregunta número uno es esa, ¿no? ¿Se podría decir que hay algunas iglesias que cumplen esos dos requisitos? Y la pregunta número dos sería, si es que Jesús dijo que solamente debería haber una sola iglesia y no tantas iglesias como hay ahora, ¿no? Esas serían las dos preguntitas, hermano. Ok. No voy a mencionar por acuerdo que tengo con la página y los organizadores de Alimento Espiritual en Cristo, no voy a mencionar ninguna iglesia. Lo que les voy a pedir es que ustedes analicen. Hay 3.800, ya casi 4.000 iglesias cristianas solamente. ¿Eh? Iglesias en el mundo son miles. Increíble. Se calcula que deben haber algo así como 40.000, ¿no? Pero las cristianas que se están inclusive agregando en estos últimos tiempos, ya deben haber pasado los 4.000. De esas 4.000 iglesias, seguramente ustedes no van a tener tiempo de analizarlas todas, pero analicen las principales iglesias, ¿no? Las que son centenarias, por ejemplo, ¿no? La iglesia presbiteriana, la luterana, etcétera, ¿no? Y hay algunas que tienen pues décadas de existencia, ¿no? Algunas tienen 150 años, otros 170 años. Algunas tienen 10 o 20 años recientes, ¿no? Que se han formado. Pero si alguno de ustedes pertenece a alguna iglesia o tiene intención de pertenecer a alguna iglesia, analícenla. Vean si su iglesia cumplen todos los mandamientos de la ley y si tienen el espíritu de profecía. Y saben explicar las profecías de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta si su iglesia verdaderamente cumple con estos requisitos. Y la otra pregunta es que efectivamente Dios, Cristo, habla de una sola iglesia, un solo pastor y un solo rebaño. Entonces, la palabra el Apocalipsis, la palabra de Dios en el Apocalipsis, también habla
de una Babilonia. ¿Qué cosa es esta Babilonia? Esta Babilonia es un conjunto de organizaciones político-religiosas y filosóficas. Entonces hace un llamado, la palabra de Dios hace un llamado y dice, salid de ella, pueblo mío, salgan de ahí. Lo que está haciendo el llamado de Cristo es de que está pidiendo que sus verdaderos adoradores, que de alguna u otra manera forman parte de esas organizaciones religiosas cristianas, ¿no? Cristo les está diciendo que salgan de esas organizaciones y pasen a formar la verdadera iglesia que él la llama el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, obviamente, que tiene un rey. El rey es Cristo. Y ese rey no solamente reina, o sea, no solamente tiene el poder ejecutivo, sino que también tiene el poder legislativo. Entonces, ese reino de los cielos, como le llama Cristo, tiene un poder ejecutivo y un poder legislativo. El poder legislativo se rige por la ley de Dios. Y la ley de Dios es la que todos ya conocemos, porque la hemos explicado anteriormente. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Esa ley a la cual se reveló Satanás. Y esa ley a la cual Satanás les enseña a sus seguidores a rebelarse contra esa ley, ¿no? Entonces, Cristo va y está formando a través de los tiempos su verdadera iglesia, con sus verdaderos seguidores, sus seguidores obedientes. ¿Cuáles son esos? Los que guardan los mandamientos, o sea, los que obedecen los mandamientos y tienen el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque enseñan la palabra de Dios de manera correcta, tal como Cristo quiere que la expliquen, ¿no? Entonces, esa es la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, a la cual le dice un solo pastor y un solo rebaño. Así como Cristo guardaba los mandamientos de Dios, o sea, obedecía los mandamientos, y él mismo dijo, yo no he venido a cambiar nada, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. O sea, yo he venido a cumplir los mandamientos de Dios y a cumplir el testimonio de profecía, el espíritu de profecía. Eso dijo Cristo. Y Cristo, obviamente, pide que su iglesia haga lo mismo que él ha hecho. Cristo dijo, ejemplos he dado para que lo que yo he hecho ustedes hagan. ¿Qué cosa hizo Cristo? Obedeció los mandamientos y tenía el espíritu de profecía. Entonces, su iglesia, sus seguidores, también tienen que guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos y echar mano del espíritu de profecía, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo está poseído, dirigido, lleno del Espíritu Santo, que es el espíritu de profecía. Sí, hermano, muchas gracias. Eso, tu respuesta, bueno, bien acertada, me invita a hacerte otra pregunta adicional, respetando el tiempo, por supuesto. Ahora estamos viviendo una coyuntura política, una campaña electoral, y veo sinceramente que hay muchos pastores que están postulando, ¿no? Y hay muchas personas, o sea, la iglesia cristiana, se podría decir, está postulando y agrupaciones completas, ¿no? Entonces, si hace un rato dijiste que Babilonia, que salgan de Babilonia, porque es una iglesia que están combinados con los políticos, ¿tú crees que es factible que los cristianos verdaderos de la iglesia de Cristo estén también participando en política o crees que eso Dios no quiere que sea así? No, no hay contradicción. Si un cristiano, un buen cristiano, quiere participar en el desarrollo de su país, y en el desarrollo de su país hay varias formas de apoyar el desarrollo del país. Una de ellas es la política, ¿no? Puede participar en el desarrollo del país de manera empresarial, económica, académica, de muchas formas, religiosa también, obviamente, ¿no? Una de ellas también es la política. Entonces, si un cristiano correcto entra a política, a desentar la política, porque no solo en nuestro país, en todos los países del mundo, la política está muy venida a menos. Entonces necesita personas
de valores y principios, que guarden sus valores y principios aunque se desplomen los cielos. Esas personas se necesitan para que formen parte de las decisiones políticas, administrativas y ejecutivas del país. Entonces, si un cristiano puede acceder a los más altos niveles políticos y administrativos del país, en buena hora, ¿no? Ojalá sea así y yo hago votos porque así sea, ¿no? Pero si hay gente que se autodenomina cristiana, pero no guarda los valores y principios establecidos por Cristo de manera correcta, entonces, bueno, no sé qué aporte y va a hacer a la política tan venida a menos en nuestros tiempos. Ok, hermano, muchas gracias. Gracias, Humberto. Ok, bien, les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y les vuelvo a repetir, si alguno tiene alguna pregunta más, se lo puedo resolver a través de la página Alimento Espiritual en Cristo. Voy a pedirle a Ricardo, por favor, que nos haga la última oración, la oración de despedida, agradeciendo la presencia y el aporte del Espíritu Santo en esta noche. Gracias, hermano. Padre Santo, Padre amado, nos acercamos a ti para poder orar y para poder dirigirnos humildemente y pedirte, Señor, de que nos puedas ayudar en toda la medida posible, ¿no? En todo lo que la humanidad está pasando en estos momentos, a nivel de esta pandemia, que nos ha empobrecido a nivel emocional, a nivel espiritual, pero siempre agarrados de ti, Señor. Creo que tenemos la mejor salida en todo. Sobre todo, envía tu Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, para que nos dé paz espiritual, que es lo que más necesitamos en estos momentos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Gracias. Gracias, Humberto. Gracias. Un fuerte abrazo. Saludos. Chao, chao. Mira. Bye, bye. Chao, chao.